Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Alegría siento yo en mi corazón y en mi alma de poder estar con ustedes otra vez en este programa La Vida en Cristo. Y un saludo a ustedes los que nos siguen a través de MRC Promesa, a través de Televida y a través de La Voz de María. A todos ustedes, bendiciones, pero muchas bendiciones abundantes. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, podemos decir, es el orden de Dios en nosotros. Hemos oído que Dios es un Dios de orden. Pues el Espíritu Santo es quien organiza y ordena nuestras vidas. Ese es el tema de hoy y comenzamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, a mí esta lectura de los Gálatas de San Pablo, del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, a mí me impresiona mucho, porque dice cosas que son muy importantes, muy interesantes para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de fe. Dice San Pablo: hermanos, yo les exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Y dice, este desorden, el desorden en la vida humana, está en contra del Espíritu Santo. El desorden en la vida humana está en contra del Espíritu Santo. A mí me impresiona mucho. De tal manera que vivirse en el Espíritu Santo es vivir una vida en desorden. Vivir con el Espíritu Santo es vivir una vida organizada, una vida ordenada, una vida disciplinada. Claro, ¿qué es vivir sin el Espíritu Santo? Vivir sin el Espíritu Santo es vivir en pecado. Vivir sin el Espíritu de Dios es vivir en pecado. ¿Y qué es el pecado? Desorden. El pecado es desorden. De tal manera que cuando la vida cristiana, el Espíritu Santo, a nosotros nos lleva a vivir una vida ordenada incluso hasta en el aspecto natural. Una gente llena de Dios, una gente llena del Espíritu Santo, no puede tener una casa hecho un desorden, hecho un tollo, hecho un basurero. No se puede. Eso no viene de Dios. El Espíritu Santo nos ordena a nosotros hasta que usted se levante y arregle una cama. Eso viene de Dios. Eso viene de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a vivir una vida tan ordenada que la gente que tiene el Espíritu de Dios tiene horario para levantarse, oigan bien, y tiene horario para acostarse y tiene horario para levantarse también. Cuando usted ve a una gente que pasa la noche acostada punchando un teléfono y a las 5 y a las 6 de la mañana es que se duerme y todavía a las 6 o a las 7, a las 3 o a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde está en pijama dándole vuelta a una cama, eso no es de Dios. Y voy a decir algo como que nos quede plasmado a nosotros. Atención, Juan. Voy a decir algo. Que una gente con el Espíritu Santo y una gente sin el Espíritu Santo, ¿a qué se parece? Juan, vamos. Miren, ¿cómo podemos nosotros mostrar lo que es una vida con el Espíritu Santo y una vida sin el Espíritu Santo? Una vida sin el Espíritu Santo es vivir una vida como la de la mosca. ¿Cómo es la vida de la mosca?
La mosca, ¿dónde va la mosca? Donde hay podredumbre, asquerosidad, basura, animales muertos, suciedad, hediondez. Ahí va la mosca. Eso es una gente sin el Espíritu Santo. Donde hay porquería, basura, bajeza, perdición, prostitución, droga, pornografía, perder el tiempo, pereza, desorden, maltrato. Ahí está esa persona sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces no solamente se queda ahí la cosa. La gente sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Que vive como la mosca, pues no solamente va, sino que donde va recoge. La mosca en la patita, ¿verdad? Lleva toda esa porquería, toda esa basura, y donde quiera que se asienta y deja eso, ¿verdad? Sin embargo, la gente que tiene el Espíritu Santo es como la abeja. Miren la diferencia. La abeja donde hay hediondez no va. Animales muertos tampoco. Si está sucio, ni se acerca por ahí. Si está hediondo, por ahí ni pasa. Donde hay desorden, la abeja no va. ¿Dónde va la abeja? A la flor, lo bonito, lo delicado, lo dulce. ¿Y qué hace la abeja? Que recoge de eso bonito, de eso agradable, de eso dulce, para hacer el alimento más perfecto que hay, que es la miel de abeja. La cuestión, tú decides si abres tu corazón, tu vida al Espíritu Santo para vivir como la abeja. Pero si sigue viviendo sin el Espíritu de Dios, entonces va a vivir una vida como la avispa, como la mosca. Es decir, vivir sin el Espíritu Santo es la mosca. Porquería, basura, suciedad, hediondez y podredumbre, muerte, para recoger de eso y regar. Entonces, por eso ustedes ven que la gente en pecado va y recoge, anda regando, recogiendo pecado para allí y para aquí. Entonces, el hombre en pecado, por ejemplo, a nivel concreto, una gente en pecado, ¿verdad? El hombre viviendo bajo el instinto de la carne y no bajo la ley del Espíritu, pues donde hay borrachera, prostitución, y va para su casa a maltratar a los hijos, a maltratar a la esposa, mala palabra, una cosa terrible, frustración de los niños al ver su papá así. Pero donde esté ese padre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, ese papá amoroso, cariñoso, atento, servicial, delicado con esa esposa, delicado con sus hijos, es una cosa hermosa y bella. La pregunta es, ¿qué tú vives en la vida? ¿Vive la vida de la mosca sin el Espíritu Santo o vive la vida de la abeja con el Espíritu Santo? Muy bien. De tal manera, mis hermanos, que tú tienes la llave, como dice Juan Luis Guerra, tú tienes la llave de tu corazón para abrirle a Dios, para comenzar a vivir una vida de orden, una vida disciplinada. De tal manera, miremos nosotros la vida en República Dominicana. Pues voy a hablar de República Dominicana porque yo he visitado algunos países y en ninguna parte del mundo, de los países que yo he visitado países en Europa, en América Latina, en África, y yo no he visto ningún país que tenga la cantidad de bancas de lotería, de bancas de apuestas, de lugares de juegos como en República Dominicana. Entonces, cuando se vive sin el Espíritu de Dios, se vive el desorden, la gente metida en esas bancas, jugando el dinerito que debieran emplear para alimentar y darle una vida digna a sus hijos. De quiere un colmadón y usted oye toda esa basura del reggaetón con toda esa mala palabra y la gente hartándose de romo, pagando para el desorden, pagando para enfermarse y entrando por los oídos
todas esas cosas, malas palabras, toda esa música, como incluso le llaman, esa música de amargue, donde la gente se amarga y mientras más amargado, más romo. Esa es la pobreza de nuestro país. Esa es la pobreza de República Dominicana, el desorden, una vida desordenada. La gente trabaja para jugar y los dueños de banca, que ahora están en el Congreso y son diputados y senadores y son yo no sé qué cosa, están en los curules del gobierno, ¿verdad? Esa gente con casas enormes, palacios, que tienen ascensores interiores, eso es una moda ahora. Usted tiene una casa y entonces si usted es una gente poderosa lo demuestra con una casa grande de varios niveles, con un ascensor. Una cosa. A base de la ignorancia y el desorden, la falta de espíritu, la falta de Dios de la gente. La pobreza de nuestro país es una pobreza pecaminosa. Es una pobreza fruto del pecado. Porque la gente el dinerito que debiera emplear para vivir dignamente e ir progresando poquito a poquito, lo juega y se lo bebe. Lo juega, vicio, casino, juego, lotería y después las casas licoreras haciendo fiesta a base de la ignorancia y la brutalidad. De tal manera que podemos decir que el Espíritu Santo es lo que nos da a nosotros la sabiduría. La sabiduría de que concluye en un discernimiento. El Espíritu Santo nos da una sabiduría que nos lleva a discernir. Es decir, sin el Espíritu Santo el hombre no sabe ni lo que es la mano derecha ni la izquierda. De ahí que cuando uno ve a Salomón, cuando pide sabiduría, y le dice, Señor, le dice a Salomón, yo necesito tu sabiduría, porque sin tu sabiduría yo no podría distinguir lo bueno de lo malo. Y eso es muy profundo. Sin la vida espiritual, sin la vida cristiana, sin la apertura a Dios en la oración, sin la apertura al Espíritu Santo, la gente sigue engañada, como engañó el demonio a Adán y Eva, haciéndole creer que lo bueno era malo y lo malo era bueno. El demonio le hizo creer a Eva que el malo era Dios. Dios sí es malo. Ese no quiere que tú progreses. Él lo que sabe es que si tú consumes eso, tú haces lo que Él te prohíbe, tú serás grande como Dios. No te lleves de Dios, llévate de mí, que yo sí soy bueno, le dijo el demonio. Y la gente rechaza la iglesia. La gente rechaza la oración, la gente rechaza leer la Biblia, la gente rechaza el Santo Rosario en familia, porque lo más feo es eso, ¿verdad? Hoy se pinta que eso es lo más horrendo y lo más terrible. La vida de fe, la vida cristiana, la vida sacramental, la vida de iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el demonio le pinta eso a la gente para que la gente viva una vida de desorden, ¿verdad? La vida del desorden. De tal manera que dice San Pablo que este desorden, el desorden del pecado, el desorden en que vivimos los seres humanos cuando no tenemos a Dios, se opone al Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que le impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Cuando vivimos en el desorden, somos esclavos del desorden. Ay, yo quiero dejar el romo y no puedo. Yo quiero dejar la cerveza y no puedo. Yo quiero dejar una querida, una amante que tengo y no puedo. Yo quiero dejar la mala palabra y no puedo. Yo quiero dejar las enemistades y no puedo. Yo quisiera dejar vicios que tengo y no puedo. No puedo dejar un cigarrillo que me está matando. Sin el Espíritu de Dios, nosotros nos hacemos esclavos del desorden, de las bajas pasiones de la carne. Pero, dice, si los guía el Espíritu Santo,
ya no están ustedes bajo el dominio del desorden ni de la ley. Si nos guía el Espíritu Santo, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo nos aparta de ese camino de desorden y nos pone en un camino de orden. Camino de orden. Me hacía una historia un señor una vez, allí en el Coco, ¿verdad? Félix es un señor, Félix Toribio, es Félix Toribio que se llama, que es de Maús y promueve esa espiritualidad de Maús. Y encuentra un muchacho en la carretera, y el mismo muchacho me hizo la historia, ese joven. Dice que él le gustaban los juegos. ¿Los juegos de qué? Los juegos de la pelota de las grandes ligas. Y esos 6 meses de pelota era él jugando. Cuando pasaba a grandes ligas, él estaba hasta los tuétanos liados de tantas deudas. Y entonces tenía que durar 6 meses trabajando fuerte y duro para pagar toda esa deuda. No tenía casa, no tenía nada. Llegaba a su casa amargado, maltratando a la esposa, a los hijos, por la frustración de los juegos, la frustración de una vida pecaminosa, la frustración de perder todo lo que ganaba en juego y en vicio. Y entonces dice él que un día pasa Félix y le dice: Félix, hermano, le tengo un regalo, que haga Emaús. Ay, pero hermano, yo no tengo ni para pagar un motoconcho. Dice: no se preocupe, yo le pago lo que haya que dar, no se preocupe. Y ese hombre salió de ahí, de Emaús, libre de los juegos. Dice, a los meses, antes del año, ya tenía su casa. Ya tenía su casa. Y ya la familia estaba contenta y estaba feliz, porque él ya no llegaba con esa amargura a su casa que tenía antes, fruto de ese desorden. Es decir, antes de conocer al Espíritu de Dios en Emaús, que vivía una vida de pecado, una vida desordenada. Vivía la vida de la mosca. Vivía la vida de la mosca, podredumbre, muerte, juego, vicio. Entonces eso lo llevaba a su casa. ¿Y qué era su casa? Un infierno. Porque ahí estaba el espíritu del demonio. Donde no está el espíritu de Dios, está el espíritu del demonio. Y dice, él lloraba, hablando conmigo se le salían las lágrimas, del agradecimiento que tiene a Dios. Y entonces ese hombre, agarrado firmemente de Dios, se le salió de abajo al camión del demonio. Se le soltó al demonio y se dejó agarrar por el Espíritu de Dios. Y ustedes conocen también tanto testimonio de gente que han vivido una vida de pecado, y a qué lo lleva el pecado: al desorden. Nadie progresa en el desorden. Nadie avanza. Y usted, ay, pero fulano vende droga y tiene dinero. Es que progreso no es dinero. Progreso es todo un conjunto de elementos que conforman una actitud de alegría y de felicidad en el alma humana. Y el alma humana nunca va a estar feliz en el pecado. De tal manera que dice San Pablo, y es que son manifiestas las obras que proceden del desorden de egoísta del hombre en pecado. Son manifiestas. Y aquí vamos a ver las obras de la mosca y las obras de la abeja. Las obras de la mosca son las obras de la carne, las obras de la falta del Espíritu de Dios. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. La lujuria, una persona lujuriosa, todo es placer. Ese hombre que lleva una lujuria en el corazón, de esas pasiones desordenadas, que cuando ve una mujer la desnuda con la mirada. La lujuria. Y todo es placer, y todo es ganancia, y todo déjame aprovecharme del otro. La lujuria, ese desorden arraigado en el alma que se manifiesta en la vida, en el quehacer del ser humano. La impureza, ¿verdad? La impureza. La impureza abarca muchos elementos, ¿verdad? De la vida sexual del hombre. La impureza implica una vida promiscua, una vida promiscua.
Aquí, en la impureza, podemos nosotros incluir todas esas cosas de la homosexualidad, de la lesbianía, ese desorden, y que ahora un hombre que es bisexual, que tiene un hombre, pero también tiene una mujer, todas esas cosas que aunque la sociedad te felicite y te diga eso no es nada, disfruta, lo importante es que tú la pases bien, eso es engaño del maligno. Porque lo importante no es que tú la pases bien, lo importante es que tú entres un día en el reino de los cielos. Eso es lo importante. ¿Verdad? Que la sociedad te acepte, que tú abandones tus hijos, que tú abandones tu esposa, que tú abandones tu esposa, que te vaya con otra o que te vaya con otra, porque lo importante es ser feliz, lo importante es que tú la pases bien, fue que se te acabó el amor, lo importante es que tú ahora encontraste el amor de tu vida. Esos son díceres, como dicen los viejos, díceres de un mundo sin Dios, díceres de gente que no calculan que tú tienes un alma que salvar y que hay un Dios en el cielo y que un día vamos a pasar por el juicio final. ¿Verdad? El que no medita esas cosas, la dimensión trascendente del ser humano, dice esas cosas. Aquel, como los romanos, comamos y bebamos que mañana moriremos. La vida es corta y hay que disfrutarla. Todos hemos oído esos disparates y a veces hasta se nos quedan y lo oímos tan bonito que lo repitamos. Y la mentira, a base de ser repetida, nosotros llegamos a creérnosla, ¿verdad? La sociedad te felicita. Señores, hay que darle un regalo a fulano, porque miren, ya fulano si es un hombre y se va a casar con otro hombre. Qué bueno, ¿verdad? Vamos a darle regalo, vamos a cantarle mañanita, vamos a... ¡Ay, qué bien! Te felicita la sociedad. Ajá. ¿Y de qué te vale ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Lo importante es la salvación eterna. No que yo con eso me siento bien, que yo con eso que me embullo, que yo qué cosa. No te lleves de los bajos instintos. Al final todos por dentro tenemos instinto, ¿verdad? Tenemos esa apetencia carnales. Pero el poder de Dios es más grande. Con el poder de Dios vencemos. No importa que tú tengas tendencias equivocadas, la tendencia, el deseo, si tú lo controlas con la gracia de Dios que se puede, entonces te salva, ¿verdad? Pero si te dejas arrastrar, ¿verdad? Como el puerco entre el lodo, no esperes cielo, no esperes gloria, no esperes salvación eterna. Entonces hay que quitar, primeramente el demonio se encarga de quitar de la mente de la gente esa dimensión de la trascendencia, del juicio final, del infierno y del cielo. Ni pensemos en eso, ¿verdad? Después de Vaticano II, no, lo importante es el amor de Dios. Lo importante que Dios es un Dios de amor, un Dios, dice Santo Tomás de Aquino, Dios es amor, pero también Dios es justo. ¿Y qué es la justicia? Que al final cada quien le dará lo suyo, lo que le corresponde. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice, no se asombren porque al final todos resucitarán, volverán a la vida. Los que hayan hecho el bien para el cielo y los que hayan hecho el mal para el infierno. Vuelvo y repito, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo otro es el libertinaje. ¿A qué se opone el libertinaje? Se opone a la sujeción de las reglas, ¿verdad? En este mundo donde los niños nacen y los papás les están sirviendo ya. Hoy son los hijos, son los papás que desde que el niño nace, los hijos le obedecen. El papá corrió, el niño gritó que quiere una tableta, hay que darle esto, que está pidiendo esto. Y los papás buscándole toda la porquería que piden los hijos, el hijo. Entonces no aprende lo que es la obediencia, ni a los papás, ni a los profesores, a ningún nivel. Entonces ese muchacho se convierte en un libertino, guiado por las bajas pasiones, por los deseos, por los gustos personales. Aquí a mí hay que buscarme tal cosa porque me gusta eso, ¿verdad? El libertinaje es, podemos decir, está la persona que orienta su voluntad y su quehacer hacia el mal sin ningún control. Otra cosa es la libertad. La libertad es para el bien, dice San Pablo. Ya cuando uno hace el mal, es un libertino.
porque estamos en el libertinaje. Eso se opone a las cosas de Dios, el libertinaje. Yo hago lo que me dé la gana. A mí nadie me controla. Yo sé lo que hago. Yo soy libre. Yo no me meto con nadie y nadie se meta conmigo. El libertinaje. ¿Verdad? Otra cosa, otra obra de la carne que se opone al espíritu, que podemos decir son características de la vida de la mosca, es la idolatría. La idolatría es una cosa muy arraigada en el mundo de hoy, le voy a decir por qué. La gente cree que la idolatría es un cuadrito que usted tiene en su casa, no. Es darle el puesto de Dios a cualquier cosa por ahí. Viene fulano que canta, ella es un famoso diciendo malas palabras, cantando porquería, haciendo cosas hasta deshonestas. Eso es un ídolo y vamos para tal parte atrás de esa gente, ¿verdad? Y la gente con imágenes de cantantes que cantan cosas asquerosas y sucias. Y el puesto que yo debiera darle a Dios, se la doy a esa gente. No voy a la iglesia, pero me voy a esos conciertos, ¿verdad? De bebedera, de droga, de malas palabras, de bajeza, de prostitución, ¿verdad? Que promueven todo lo inmoral, ¿verdad? Los ídolos de hoy. La gente viendo ahí programas de gente haciendo nada a la casa de los famosos, que una novela, y esa gente son mis ídolos, ¿verdad? Y son así. ¿Cuáles son tus ídolos? Le preguntan a la gente. Es decir, y el ídolo es todo aquello que tú idolatras, es decir, el ídolo es el tú darle el puesto de Dios a tal cosa. Que se puede idolatrizar también algo personal, una posesión, mis cosas. Todo, ¿qué es un ídolo en total? En total, ídolo es todo aquello que yo amo más que a Dios en la vida. Repito, ídolo en la vida del ser humano es todo aquello que uno ama más que a Dios. Aquello que yo amo más que a Dios en mi vida, eso es un ídolo. Después tenemos aquí la brujería. La brujería, una obra diabólica y satánica. La brujería, que eso viene desde muy viejo. Cuando uno ve el capítulo 19 del segundo libro de los Reyes, o del primero, estoy un poquito confundido, que habla, no, capítulo 29 y siguiente hasta el 31, de la vida del primer rey de Israel, de Saúl, que buscó una bruja, ¿verdad? Una curiosa ahí para que le averiguara tal cosa. Y así se fue apartando de Dios. Eso fue una cosa que le dio el palo de la gata. El palo de la gata en la vida, en la relación con Dios, de Saúl se lo dio eso. Eso derribó y apartó a Dios totalmente de la vida de Saúl. Cuando él fue donde esta bruja, ya Dios no aguantó más. Le dijo, no, ya nada conmigo, mija. Es una cosa peligrosa. Miren, cuando usted va donde los brujos, resulta que usted lleva para su casa diablito en cantidad. Todo el que va donde los brujos sale de ahí cargado de diablito, de demonios, de malos espíritus. Y esos espíritus entonces se arraigan en la casa. Y se arraigan en los hijos, y se arraigan en los nietos. Y yo he visto situaciones de casos satánicos donde nieto, bisnieto y tataranieto han sufrido las consecuencias de un abuelo, de un tatarabuelo que fue donde un brujo, donde un curioso. La muerte más horrenda que yo he visto en mi vida, cuando uno va a confesar a gente que se están muriendo, es cuando una gente ha ido donde brujo, ha ido donde curioso, ha practicado brujería, ha practicado hechicería. Se entra un resguardo, gente que usa resguardo. Otra cosa, madres de familia, ¿verdad? Que a veces la ignorancia nos lleva a eso, pero se lo digo para que no digan que nadie se lo ha dicho. Cuando nace un niño, de que un azabache, ¿qué es un azabache? Eso no es de Dios. Usted le pone una pequeña cruz
o una medalla de un santo, de San Benito, lo que sea, pero eso de azabache a niños recién nacidos, eso es peligroso, eso no son cosas de Dios. Lo mismo los resguardos, que los resguardos son oraciones diabólicas y satánicas, envueltas en papel y que se lo dan a usted y que para resguardarlo de yo no sé qué cosa. No seamos brutos. Es decir, debemos nosotros estar claros en lo que es nuestra vida de fe. Estar claro con aquello y si no lo estamos claros, pidámoslo en oración al Espíritu Santo. Señor, dame espíritu de discernimiento a través de tu Santo Espíritu. ¿Verdad? El espíritu de discernimiento. Porque hay gente que no distingue. Padre, bendígame esto. ¿Y qué es? Un azabache. Eso no se bendice porque eso no son cosas religiosas, eso no son cosas de Dios. Eso no son cosas que puedan ayudar. Después tenemos nosotros de la brujería las enemistades. Las enemistades. Que uno puede, yo no siento nada contra fulano, pero no le hablo. A Dios no se engaña, pero no le hablo. Yo a fulano, pero ni lo saludo. Que tú no lo saludas. Tú no llevas nada y no lo saludas. Por algo es las enemistades. Después habla aquí de los frutos de la carne que se oponen al espíritu, los pleitos. Hay gente que siempre están peleando y por todo un pleito. Hay gente que, como dicen los mexicanos, siempre buscándole el prietito en el arroz. Buscar elementos detonantes para echar una pelea. Eso no viene de Dios. Las rivalidades. Aquí vienen cosas que se dan en la iglesia. Las rivalidades. Las rivalidades. Por los puestos. Porque le voy a decir una cosa que es muy peligrosa. Cosas que se dan en la iglesia. Hay gente que son muy ortodoxos en la iglesia y están en grupos, y resulta que han surgido grupos nuevos, por ejemplo el grupo de Emaús y otra, me viene a mencionar Emaús porque es lo más popular que hay ahora mismo, los catecúmenos también, los neocatecúmenos, y hay gente que entonces le vienen los celos, porque ellos quieren que todo el mundo venga al grupo de ellos. Y hay que meditar y reflexionar sobre lo que es la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es la multiforme gracia de Dios? Multi significa muchas. Las muchas formas de la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en muchas formas. Y se manifiesta en un grupo, y se manifiesta en el otro, y se manifiesta aquí, y se manifiesta allí. Yo he visto conversiones en todos los grupos de la iglesia. ¿Y qué quiere decir? Que ahí está el Espíritu Santo. Entonces hay gente que llegan al colmo de decir, mira, tal grupo no vaya para allá, eso es del diablo. Recordemos cómo dijeron de Jesús también, este saca al demonio con el poder del demonio. Eso es muy peligroso. Que usted a las cosas de Dios, la identifique como cosas del diablo. Eso es muy peligroso. Hay gente que incluso fulano se convirtió en un grupo que no es el mío, pues yo me siento mal por eso. Y yo ni a eso ni me alegro por eso. Eso es muy peligroso y se da en la iglesia. Porque como decía el Papa Benedicto XVI, el diablo está en la iglesia, tentando a los que estamos en la iglesia. Y a veces nos tienta por ese lado, por el celo y la rivalidad. El único grupo que tiene la salvación es el grupo mío. Después los otros, eso se da dentro de los grupos de la iglesia. ¿Y qué son los grupos de la iglesia? La manifestación de la riqueza de las formas múltiples de las gracias de Dios. En cada grupo actúa Dios. En los carismáticos de una manera, los legionarios de otra manera, los de Emaús de otra manera, los otros de otra manera, los grupos de la Virgen de las Nubes, del Cristo de Esquipula, de la Virgen de la Altagracia. Todos esos son grupos diferentes, pero en todos ellos actúa el Espíritu de Dios y hay un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Dios y Padre. Entonces caemos muchas veces en la división. Y mira, si tú vienes al grupo mío, tú no puedes ir a aquel. Y no vaya a tal grupo que ahí no está Dios. Y no vaya a qué cosa. Eso es muy peligroso. Vuelvo y repito.
Porque puede ser eso incluso contra el pecado contra el Espíritu Santo. De lo que es de Dios, llamar que es del diablo, y a lo que es del diablo, llamarlo lo que es de Dios. Por eso hay que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé el discernimiento. Entonces, la ira dice aquí, otro fruto de la carne en contra del Espíritu es la ira. A mí me dan unos piques y me da una rabia y yo esto y yo qué cosa. Contrólese y pida al Espíritu de Dios que le ayude a controlarse. Y lo que usted le pida a Dios para su salvación, Dios se lo concede. La otra es las rencillas. Siempre hay gente chismosa, ¿verdad?, que lleva rencillas, pleito y cuantas cosas. Eso no viene de Dios, ¿verdad? Las discordias, que es lo mismo que las enemistades. Las envidias, ¿qué es la envidia? Cuando yo sé que soy envidioso, cuando a fulano le fue bien y yo me siento mal por eso. Ay, yo me siento tan triste porque a fulano le fue bien. Eso es la envidia. ¿Qué es la envidia? Que a fulano le fue mal y yo me siento muy bien. Ay, qué bueno que a fulano le fue mal. Qué contento, qué alegre yo me siento. Tengan cuidado, tengamos cuidado yo también con esos sentimientos de uno entristecerse con el bien del otro y alegrarse con el mal del otro, ¿verdad? Una vez me decía una señoría, eso a mí me pareció como tan extraño. Una señora que tiene 2 hijos y los hijos le salían terribles, droga, cárcel y todo. Esos hijos, dice ella, no me sirven para nada. Y decía ella, cuando yo veo a una mujer que tiene hijos, bueno, me da envidia. Y la envidia mía no es de que los hijos míos sean buenos como lo de esa señora, sino que yo deseo en mi interior que esos hijos se dañen para que sea tan malo como los míos. Eso a mí me resultó extraño que ella me dijera eso, pero fue sincera y me lo dijo. Pero muchos llevamos la envidia dentro. A fulano le fue bien, ay, ni me lo diga que ya me siento mal. A fulano le fue mal, ay, qué bueno, qué alegría. Eso es lo que se llama la envidia. Aquí viene otra cosa que parece que ustedes, si le dicen a ustedes que eso es cosa de perdición, ustedes dicen, no, pero eso no es así. Las borracheras, dice, obra del espíritu, de la carne, las borracheras. Eso es de la carne, la borrachera, en contra del Espíritu de Dios. Y ustedes verán lo que dice al final de estas cosas, las borracheras. Y a mí me impresiona de gente de la iglesia, gente hasta servidor. Y después que están borrachos, que se emborracharon ayer, que estábamos en un compartir, que estaban en una fiesta, que se casó fulano, borracho una gente. Lo dice aquí, la borrachera, no lo digo yo, lo dice aquí. Porque yo soy enemigo, yo naturalmente soy enemigo del alcohol, de familia y de formación, yo soy enemigo de eso, pero corrobora la Biblia lo que yo siento por el alcohol. Y esa borrachera y el alcohol que se ha metido hasta en los consagrados. ¿Cuánta gente escandalizada viendo sacerdotes borrachos? Y que Dios no estoy juzgando porque yo escandalizo la gente de muchas maneras. Quizá más que los que se emborrachan. Pero señores, sacerdotes y obispos, recordemos lo de San Pablo con la carne consagrada a los ídolos. ¿Qué dice San Pablo? No, la carne, se puede comer la carne consagrada a los ídolos porque el ídolo como tal no existe. Es una consagración a la nada. Por tanto, comerse esa carne no hace daño. Pero si yo comiéndome esa carne, yo escandalizo a una gente, yo mejor no me la como. Si usted escandaliza a una gente bebiendo alcohol, no se lo beba. No escandalice a la gente que tiene una fe sencilla. No escandalice. La gente no espera ver el sacerdote borracho. Y yo le digo a la gente, cuando van a su casa, algún sacerdote, algún consagrado, no le brinde alcohol, no se lo brinde, no colabore con la perdición y con el escándalo.
que la gente a veces como por complacer al otro y hacerse como muy, yo no sé qué, como le ofrecen alcohol. Y he conocido casos de una familia que fue un sacerdote, empezaron a darle alcohol al padre y el padre terminó como un perro borracho. Y ahí se armó el titingo. El padre borracho perdió el juicio. Estoy hablando de esas cosas porque son cosas que se dan y uno las dice para que ustedes, oigan, va un sacerdote a su casa, no le den alcohol, no le den alcohol, no colaboren con eso. Entonces, dice que la borrachera es cosa de la carne, ¿verdad? Lo dice la Biblia, pero nosotros relativizamos la cosa tanto y los sacerdotes que sabemos tanto y que sabemos demasiado y que ya no le ponemos asunto a nadie. Eso es peligroso en la vida sacerdotal. Entonces, hay muchas cosas semejantes. Y óiganlo como dice, después de cada una de esas cosas, dice San Pablo algo muy serio. Dice, miren, respecto a ellas, les advierto a las cosas que hemos mencionado. ¿Cuáles cosas mencionamos? La lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras y las orgías. Sobre esas cosas, dice San Pablo, culmina diciendo, respecto a estas cosas yo le advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes ven que son cosas serias. Que usted puede decir alguna, no, pero con eso es que yo me embullo, con eso es que yo me entretengo, que con eso es que yo esto y que lo otro, o que yo creo, o que yo pienso. No se deje engañar. No es lo que usted piensa ni lo que usted crea, sino lo que manifiesta la palabra de Dios. Dice, lo que hacen esas cosas no entrarán en el reino de Dios. No entrarán en el reino de Dios. ¿Verdad? Ahí habla de la homosexualidad, la lesbianía. No entrarán en el reino de Dios si se dejan arrastrar por esas cosas. No es tener la tendencia, es vivir esa vida de desorden, esa vida promiscua. No nos dejemos arrastrar por eso, que eso es muy peligroso. En cambio, los frutos del Espíritu, a ver si somos como la abeja, ¿verdad? Vivir en el Espíritu. Primeramente el amor. El amor, que es la llave que nos va a abrir las puertas del reino de los cielos. Primeramente, el amor viene del Espíritu Santo. Que a veces estamos en la iglesia y somos como perros rabiosos. Hay una obra de un autor que habla de los perros de Dios amarrado a la iglesia, espantando a la gente. Cuando los sacerdotes somos agrios y maltratamos a la gente y no manifestamos la atención pastoral que un buen pastor debe tenerle a las ovejas, ¿verdad? Entonces, si no hay amor, no hay nada. Segundo, oigan lo que dice, que obra del Espíritu Santo, la alegría. Una gente alegre viene de Dios. Visitaba a un señor en la cárcel, en un hospital en Manhattan. Y a ese señor ya es de 84 años, el médico lo vio muy mal y le dijo, mire, a usted le quedan unos días de vida. Y yo lo visité y le vi que estaba muy decolorido el pobre pero ese hombre con una alegría. Y decía él, el que sabe es Dios cuando me mande a buscar, y cuando Dios me manda a buscar está bien, me decía él, y riéndose y contento. La alegría, ¿verdad? Ese hombre no estaba triste porque el médico le dijo tal cosa, no. Estaba lleno del Espíritu Santo y por eso estaba contento, incluso en la puerta de la muerte. Otra cosa que viene de Dios es la paz. Un agente de paz. Hazme un instrumento de su paz. Es lo que pedía San Francisco de Asís. Llevar paz donde haya odio, siempre yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya desaliento, esperanza, donde haya sombra, que yo lleve la luz. Al final, que nos haga el Señor instrumento de la paz. Otra cosa, la generosidad viene del Espíritu Santo. ¿A qué se opone la generosidad? El egoísmo. El egoísmo viene del demonio, la generosidad viene de Dios.
Generosidad es como el desprendimiento de uno mismo hacia el otro. El generoso, el que olvidándose de sus propias necesidades, pues auxilia al otro. Es pensar, el egoísta piensa en sí mismo, el generoso piensa en la necesidad del otro. La benignidad. Fulano sí es bueno, y eso se ve. La bondad en la persona es como una luz, que la gente lo ve. Pero señores, yo sí soy bueno. El que está apagado, ¿verdad? El que no tiene bondad, entonces dice que yo soy bueno. El bueno nunca va a decir que es bueno. Porque cuando una gente es buena, descubre una cosa. Una gente buena se acerca a Dios y contempla la bondad de Dios. Y contemplando la bondad de Dios, se da cuenta de su pequeñez en la bondad. Eso es una cosa profunda. Cuando una gente muy buena se acerca a Dios y esa gente contempla la maravilla, la profundidad de la bondad de Dios y se da cuenta que la suya es pobrísima. Y por eso nunca una gente buena va a decir, yo sí soy bueno. Eso lo dice el malo, ¿verdad? Otra obra de la fidelidad. La fidelidad abarca muchas cosas, pero veámoslo en la familia. Si usted está lleno de Dios, si está lleno del Espíritu Santo, usted es fiel a su esposo, usted es fiel a sus hijos, usted trabaja para su familia, usted es fiel a su familia, ¿verdad? Entonces, el que está lleno de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, es fiel en la familia, es fiel incluso en la dificultad y perdona y ama, y por la familia se sacrifica. El que tiene el Espíritu de Dios se sacrifica por la familia. Hay mucha gente metida en la iglesia. Me encontré con una señora que hizo un retiro de 3 días y me dijo, ay, yo salí tan contenta de ahí que quiero votar a mi esposo para dedicarme a la iglesia. Eso no viene de Dios. Oigan bien qué cosa. Yo salí tan contenta de ese retiro que yo estoy pensando votar el marido mío para dedicarme a la iglesia. No, debiste hacer eso antes de casarte, meterte a monja. Pero eso es una iglesia que tú tienes en tu casa. Una pequeña iglesia tú tienes en tu casa, tus hijos, tu esposo, que a veces es fuerte, duro, un esposo que cae por debilidad humana, pero se arrepiente. Hay que perdonar y seguir hacia adelante. Es la cruz, ¿verdad? Esa es la cruz, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia. Es una cruz que Dios te ha puesto para que con ella llegue con él a la vida eterna, ¿verdad? Ay, que yo me siento tan bien. No. O la mujer, ¿verdad? Que se da mucho también que hay dificultades con los hijos, con el esposo, y coge para la iglesia a pasarse 24 horas al día ya. Tú no puedes rehuir la responsabilidad del hogar, la responsabilidad de la familia, la fidelidad al matrimonio. Ay, no, es que mire, yo tengo problemas con mi esposo y hay un hombre que me está enamorando, que me gusta más que él. Que no venga con eso. Eso no viene de Dios. Ahora sí, tú quieres hacer lo que quieras, vivir en el libertinaje, sabiendo que eso te va a llevar al infierno, tú eres el que sabe, ¿verdad? La mansedumbre, que se opone a la soberbia, la mansedumbre, eso va unido a la humildad, ser manso, decía Jesús. Y finalmente el dominio de sí mismo. Que yo no me puedo controlar. Si tú no te puedes controlar, tú no tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros ¿a qué? A dominarnos a sí mismos. Nos dominamos a sí mismos. Hermanas y hermanos, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo, saludando a todos ustedes que nos siguen. Y yo no voy a decir nombre hoy porque si digo un nombre por ahí arranco y voy a decir 500. A todos ustedes, Dios les bendiga y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Saludos.